hablar sobre la complejidad y los principales problemas y desafíos relacionados con el estudio de los alimentos funcionales, el impacto en la salud y el desarrollo de las nuevas tecnologías, la doctora Cristina Añón, profesora titular en la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del CONICET, se explayará sobre los avances en el desarrollo de alimentos saludables. Buenos días. Todos nosotros hemos sido espectadores de un incremento muy significativo del mercado de los alimentos funcionales y de los alimentos ligados a la salud en los últimos años. Estos alimentos ligados a la salud en realidad es un mundo muy variado que abarca alimentos médicos que deben ser consumidos bajo supervisión, suplementos dietarios, alimentos dietéticos con fines especiales, alimentos enriquecidos o fortificados y los alimentos, el mundo de los alimentos funcionales que son en realidad el motivo de la charla del día de hoy. ¿Cómo definimos en realidad lo que es un alimento funcional? Como ya se ha dicho, el alimento, digamos, funcional está relacionado con la salud del consumidor y más allá de su aporte nutricional, el alimento funcional contribuye con el bienestar del consumidor y debe reducir el riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles son las principales causas de muerte en el mundo actual, especialmente en los países desarrollados. Por esta razón, en 1980, en 1980 aproximadamente en Japón se inició, digamos, la elaboración de este mundo, se creó este mundo de los alimentos funcionales, dado que la expectativa de vida del pueblo japonés es superior a 80 grados y el gobierno pensó que si se mejoraba la calidad de vida de las personas de mayor edad, también se iban a reducir los costos de salud a nivel gubernamental. Para ejemplificar durante toda la charla lo que es un alimento funcional y cómo podemos arribar a un alegato de tipo nutricional, seleccioné uno de los alimentos que está en el mercado japonés, que es una leche la cual es sometida a la acción de distintos microorganismos. Estos microorganismos son capaces de hidrolizar las proteínas que están presentes en la leche y de esta manera generar péptidos o polipéptidos, de los cuales dos de ellos, BPP e IPP, se ha comprobado en este caso que son capaces de reducir la presión arterial de los individuos que consumen esta leche. Decir así, reducen la presión arterial, realmente resulta muy fácil, pero como tecnólogos alimentarios o como participantes de un laboratorio de desarrollo de una empresa que quiere desarrollar justamente un alimento funcional, ¿qué es lo que se debe hacer o con qué información se debe contar para poder determinar que un determinado compuesto realmente tenga actividad fisiológica? Para ello, en realidad, uno cuenta con una batería de estudios que los debe realizar en toda su extensión. Estos estudios abarcan estudios in silico o de nivel computacional, ensayos in vitro realizados a nivel de laboratorio usando distintas técnicas y distintos equipamientos y estudios in vivo, de los cuales tenemos dos clases. La más fácil de aproximar o de abordar
es el uso de sistemas animales a nivel de laboratorio, y la más complicada de todas son los estudios finales que en realidad debemos hacer, que son estudios de intervención con humanos. A modo de ejemplo, para ver qué tipo de información nos pueden brindar este tipo de técnicas, he ejemplificado aquí con otros péptidos también de actividad antihipertensiva, cuál es la estrategia que uno usa cuando se hacen ensayos in silico a nivel computacional. Usando técnicas de dinámica molecular, uno puede, por ejemplo, determinar la estructura de proteínas, porque estamos hablando de péptidos de nuestro interés, de una cierta matriz alimentaria. En base a información que existe en banco de datos respecto a todos los péptidos que tienen actividad funcional conocida al presente, uno puede seleccionar ciertas secuencias de aminoácidos que potencialmente pueden tener la actividad fisiológica que es de nuestro interés. Y una vez seleccionados esos péptidos, uno tiene que poder testear que tengan la actividad biológica que a uno le interesa. Por ejemplo, en este caso he sabido que el principal sistema de control de la presión arterial en el humano es la transformación de un péptido que se llama angiotensina 1 a otro que se llama angiotensina 2, y eso es mediado por una enzima. Entonces, si uno en realidad encuentra péptidos que inhiban o se unan al centro activo de esa enzima y actúen como competidores del sustrato original, tiene un potencial compuesto con actividad antihipertensiva. De hecho, la gente que consume medicamentos antihipertensivos están basados en general, la gran mayoría de ellos, en drogas que de la familia del enalapril, que justamente son inhibidores de esta enzima. Entonces, esto nosotros lo hicimos con proteínas de amaranto en nuestro laboratorio y comprobamos que teníamos, por ejemplo, 2 péptidos que tenían esta capacidad. Ahora, ¿qué es lo que uno hace cuando comprueba a nivel computacional que puede llegar a tener actividad, una actividad fisiológica de interés? Bueno, debemos avanzar y comprobar a nivel de laboratorio, a través de un ensayo determinado, en este caso la medición de la actividad de una enzima, si estos péptidos realmente tienen actividad fisiológica. ¿Cómo obtenemos esos péptidos? O por hidrólisis dirigida, porque sabemos ya cuál es la secuencia, o los podemos sintetizar. En este caso podemos ver el grado de inhibición en función de la cantidad de péptido que estamos agregando en un tubo de ensayo, y podemos ver que a medida que aumentamos la cantidad de péptido, la inhibición es mayor, o sea, tenemos una dosis-respuesta. Y podemos determinar cuál es ese valor, digamos, para obtener una inhibición media. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar a ensayos in vivo. Entonces, en nuestro caso, usamos un sistema de ratas hipertensas. Las ratas también sufren de alta presión, hipertensas normales, y a estas ratas se les administró este tipo de péptidos, se le midió la presión arterial y comprobamos que la ingestión de estos péptidos reduce la presión arterial de 160 milímetros de mercurio a 100 milímetros de mercurio en un periodo de 7 horas, de una manera que también responde a la dosis. Por lo tanto, hasta aquí tenemos ensayos computacionales, ensayos in vitro, in vivo y en sistema animal que nos permiten decir que tenemos una cierta actividad funcional en nuestro caso. Entonces, toda la información que obtenemos con este tipo de herramientas están relacionadas con la posibilidad de identificar compuestos bioactivos. Yo ejemplifiqué con péptidos, pero pueden ser
cualquier otro tipo de compuesto bioactivo, podemos determinar si son tóxicos o no, cuál es el sitio y el mecanismo de acción, y algo que es muy importante, determinar la dosis requerida. En el caso de la leche de Japón, que les indiqué al comienzo, 2 vasos de leche fermentada por día, que equivale a 4 miligramos de péptido, es lo indicado para reducir la presión arterial. La próxima, por favor. Ahora, ¿es suficiente agregar a una matriz alimentaria un componente de bioactividad demostrada in vitro y en sistemas animales para asegurar su acción fisiológica? En realidad, la respuesta es no, todavía nos falta trabajar. ¿Y por qué es no? Porque todavía debemos sortear una serie de desafíos mayores, algunos que están relacionados con aspectos biológicos y otros que están relacionados con aspectos tecnológicos. Dentro de los aspectos biológicos tenemos que saber cuál es la biodisponibilidad real del componente agregado al alimento en humanos. Tenemos que saber si ese componente se metaboliza y tenemos que conocer cuál es su sitio de acción y si realmente el componente llega en la cantidad requerida para ejercer su función. Desde el punto de vista tecnológico, dada la complejidad de las matrices de los alimentos, tenemos que saber si nuestro componente no interacciona con otros componentes que están presentes en la matriz y alteran su actividad. Tenemos que considerar cuál es la consecuencia del procesamiento cuando elaboramos este alimento y también qué es lo que ocurre durante el almacenamiento y transporte antes de la ingestión de este alimento. Si miramos los desafíos biológicos, de orden biológico que recién enunciamos, ¿por qué en realidad los tenemos que tener en cuenta? Todos nosotros sabemos que cuando consumimos un alimento, luego de su ingestión, el alimento tiene que hacer todo un recorrido en el cual se va a encontrar con fuerzas mecánicas, con fuerzas químicas y también con una batería de enzimas que van a tratar de degradarlo a su mínima expresión. Por ejemplo, en el caso específico de proteínas y de péptidos, que es el ejemplo que yo seleccioné, cuando llega al estómago se va a encontrar con un medio ácido y con una enzima que se llama pepsina. Cuando llega al intestino se va a encontrar con un medio alcalino y se va a encontrar con toda una serie de enzimas segregadas por el páncreas y también con peptidasas y aminopeptidasas. Todo esto lo que puede suceder es que nuestro componente activo en realidad no resista todo este camino en la forma original que nosotros lo pusimos en la matriz alimentaria. Y después todavía le queda no solo una, pero al menos otra barrera más, que es que una vez que está en el intestino, todavía es como si estuviera fuera de nuestro organismo y ahora tiene que acceder al interior del organismo. Puede haber un nuevo resultado en el cual el compuesto bioactivo se modificó durante todo este recorrido, pero tuvimos mucha suerte porque se generaron otros metabolitos o compuestos bioactivos que pueden ejercer la misma función. Pero también tenemos el último caso que también puede suceder. El hecho de que un envase de alimento diga contiene el péptido tal, si no hice todos estos estudios, no realmente me asegura de que esté. ¿Por qué? Porque se pudo degradar durante todo este camino o arribar al interior de nuestro organismo en una cantidad baja que no es suficiente para ejercer nuestra función. Ahora, la pregunta de nuevo es, ¿son todos estos estudios válidos, incluido la intervención, estudios clínicos de intervención en humanos, para
realizar o poner en un rótulo un alegato funcional, es decir, relacionar el contenido del alimento con una enfermedad en particular. Si uno analiza lo que ha hecho la Unión Europea en los últimos años, la respuesta es no. Hay un montón de estudios, sin embargo, a la Unión Europea le cuesta muchísimo aprobar nuevos alimentos funcionales. Entonces, nosotros, como científicos o como tecnólogos alimentarios, ¿qué más podemos hacer? Ya hicimos estudios in silico, in vitro e in vivo. Bueno, aparentemente el camino, no la respuesta por ahora, está en las nuevas disciplinas, digamos, tecnológicas que han aparecido. Una combinación de técnicas de las ciencias de los alimentos clásicos con la nutrición, con las técnicas ómicas llamadas en su, digamos, en su conjunto, y con otras técnicas paralelas como ensayos de toxicidad y la bioinformática, ha generado una nueva disciplina, un nuevo campo de trabajo, que es este que tenemos aquí en el medio, donde se solapan todos los conjuntos, que es lo que denominamos foodómica. Digo foodómica porque alimentómica no me suena muy bien, pero sería las ómicas aplicadas a alimentos. Ahora, ¿qué ensayos debemos hacer para poder abordar esta aproximación? Tenemos que trabajar con genómica y transcriptómica, o sea, analizar qué es lo que pasa a nivel de genes, qué es lo que pasa a nivel de proteínas, o sea, proteómica, qué es lo que pasa a nivel de metabolitos secundarios, metabolómica, y para ello necesitamos una batería y un equipamiento muy pesado que va desde cromatógrafos masa a masa hasta, digamos, PCR en tiempo real. Simplemente a modo de ejemplo y para ver cómo esto se aplica y cuáles son los primeros pasos que se dan, fíjense en que esta plataforma es del año 2012. Aquí hay una plataforma europea que simplemente quería ver cuál era el efecto que tiene el consumo de romero, en particular de los polifenoles, que son agentes antioxidantes, seleccionados del romero, sobre la proliferación celular y la posibilidad de que actúen como antitumorales. Entonces, con esta aproximación extrajo polifenoles, cultivó células normales y tumorales con estos compuestos y después en realidad empezó a estudiar a través de transcriptómica, proteómica y metabolómica cuál era el efecto que digamos, se producía en la célula cuando ingresaban estos compuestos antioxidantes. El tipo de resultados que uno obtiene, ¿con qué están relacionados? La genómica y la transcriptómica nos indica qué pasa con nuestros genes. Cuando nosotros comemos, los componentes alimentarios generan la apertura de lectura de algunos genes y el silenciamiento de otros. Con lo cual, lo que miramos es eso, qué genes se sobreexpresan y qué genes se silencian. Luego, a través de la proteómica, lo que miramos cuáles son las proteínas que son expresadas como consecuencia de la ingestión de estos componentes en particular. Lo otro que hacemos es estudiar los metabolitos secundarios. Ahora, tenemos una batería de datos increíble cuando hacemos esto. El problema grave y que todavía está sin resolver es la interpretación de estos datos, que lo tenemos que hacer por vía informática. Entonces, esta plataforma, ¿qué nos indicó? Que los cambios en genes, proteínas y metabolitos, si no poníamos ningún conocimiento extra de parte de los investigadores de qué pasaba in vitro y en los otros tipos de ensayos in vivo, no estaba bien, no se podía relacionar exactamente con el estudio, con el proceso biológico, que en este caso era un efecto antitumoral.
Por ejemplo, una de las cosas que se vio en forma más evidente, que no se correlacionaba la lectura de los genes con las proteínas que más variaban. Uno espera que aquellos genes que sobreexpresen después sinteticen proteínas como resultado de esa sobreexpresión. Por lo tanto, la integración directa seguida recién de una aproximación biológica de la información obtenida previamente está todavía lejos de ser obvia. ¿Cuáles son los pasos entonces a seguir en un futuro? Bueno, la fudómica provee un poder analítico enorme y nos puede ayudar a solucionar algunos de los desafíos de la ciencia de alimentos y de la nutrición actuales. Es imprescindible, sin embargo, continuar con los ensayos in silico, in vitro e in vivo para poder colaborar con la interpretación de los datos genómicos, proteómicos y metabolómicos. ¿Qué sabemos entonces? Que las herramientas informáticas disponibles son incompletas. Eso es porque existen pocos conocimientos respecto a los mecanismos de acción y a los mecanismos celulares que deberíamos incorporar a los software para poder hacer una buena interpretación, y que es muy difícil el manejo de toda la cantidad de datos multidimensionales y complejos y de la información que se puede originar en la fudómica, perdón. Por lo tanto, está abierto un camino muy interesante y enorme para poder seguir en realidad produciendo alimentos funcionales que estén científicamente avalados y comprobados. Necesitamos estudios relacionados con los mecanismos de acción in vivo. Necesitamos conocer la dosis respuesta, casi igual que en un medicamento. Aunque quiero dejar claro que un alimento funcional no es un medicamento, un alimento funcional no cura, solamente ayuda a reducir el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles. Necesitamos el desarrollo y selección de biomarcadores para poder ver el camino que recorre luego que el compuesto atravesó la barrera intestinal. Y como vamos a ver en alguna de las charlas posteriores, si tenemos la mala suerte de que nuestro péptido o nuestro componente bioactivo pierda actividad durante el proceso de digestión y de absorción, podemos protegerlos y desarrollar transportadores, como se hace también en el área de medicamentos, que nos ayuden a mantener su actividad. También tenemos que optimizar los procesos tecnológicos para la elaboración de estos productos. Es muy importante obtener nuevas formas, fuentes de compuestos bioactivos. Es probable que todas las matrices alimentarias conocidas tengan compuestos bioactivos, que no es necesario agregarle compuestos, digamos, extras. Y también lo que es sumamente importante, y que en nuestro país está muy atrasado en ese sentido, es acompañar los desarrollos científicos y de la industria con el marco legal apropiado. Muchas gracias.